Hola amigas y amigos, bienvenidos al portal del Villegas en este comienzo de semana. Y las cosas se han dado de tal manera que ya no tenemos necesidad de entrar en una polémica, como dicen ahora, con gente que temía que firmar el pacto sobre las migraciones iba a producir tal invasión de extranjeros que el país se iba literalmente a desfondar. El presidente, el Ejecutivo decidió no hacerlo, no fueron a la cita, así es que no se va a firmar. Parece que hubo una discusión muy intensa sobre eso, no se va a firmar. Pero al mismo tiempo, como estamos empezando a adquirir cierto aire de una compañía de comedia en nuestro país, un grupo de parlamentarios que sí firmó allá, pues no tenían idea, nadie les contó que el gobierno no estaba en esa parada. Así que se le ha dado gusto a todo el mundo. Los que querían, por su progresismo, que se firmara, tienen unas personas que lo firmaron, y los que no querían, tienen el gobierno que no lo firmó. Y como ustedes recordarán, yo jamás estuve en la tesis de que quería que se firmara. Mi tesis era, y sigue siendo, que el asunto no iba a cambiar mucho las cosas, que no iba a producir mayores efectos, que era básicamente irrelevante, que estos convenios mundiales que se firman con mucha prosopopeya diplomática, al final de cuentas la administración de las cosas queda en manos del Estado, y si el Estado decide hacerlo de una manera o de otra, no hay ninguna fuerza pública que lo pueda obligar, y hemos visto el ejemplo. Ya vamos a hablar de eso con el tema del medio ambiente, que se han firmado no sé cuántos acuerdos y todo queda en la palabrería. Ahora ni siquiera eso, como ya veremos. Yo dije que era irrelevante, así que así como consideraba irrelevante en términos generales que se firmara, considero irrelevante que no se firme, por la misma razón. El fenómeno migratorio no es una cuestión de derecho, no es una cuestión de gusto, no es una cuestión de política de un determinado país, es un fenómeno simplemente demográfico a nivel mundial que las Naciones Unidas pretendía regular y lo conceptualizó de distintas formas, etc. Y de eso se trataba el asunto. El fenómeno no va a desaparecer porque no se firme, ni va a aparecer o hacerse más fuerte porque se firme. El fenómeno tiene otro origen. La gente que está escapando de un país en llamas, literalmente, o que busca la oportunidad de trabajar y ganarse la vida, toma esas decisiones e intenta entrar a un país con o sin firmas de tratado. Es cierto, algunos dirán es que si se hubiera firmado el tratado habría sido más fácil entrar. Puede ser, pero estamos aquí hablando de tal cantidad, de tal dimensión del fenómeno, que el poquito más o poquito menos que hubiera podido cambiar el firmar o no firmar no hace mucha diferencia. Recordemos algunos hechos simples, por favor. En Chile tenemos, entiendo que la cifra es aproximadamente 800.000 personas que vinieron de otros países en los últimos 10 años, una cosa así, cuando ni siquiera los burócratas de las Naciones Unidas se les había ocurrido redactar un tratado sobre esta materia. Recordemos que la señora Bachelet decretó ante sí, por sí misma, que este era un país acogedor y dejó las puertas abiertas de una manera tal que resulta casi impresionante. Y este gobierno está regulando, como hacen todos los países del mundo, está regulando las cosas para que la inmigración sea ordenada, en el sentido que no entre cualquier delincuente, que no entre cualquier persona que venga aquí a traer daño, a traer perjuicio. Los que no lo han hecho así, por supuesto, han tenido problemas, los tiene en este momento Alemania. La señora Merkel, que fue líder política y de Europa, diría yo, por muchos años, se acabó su carrera por esto, por el tema de la inmigración no regulada, no medida, no ordenada. Y eso fue lo que finalmente está en la raíz de su derrumbamiento político. Ciertamente que el pacto que se pretendía firmar tiene afirmaciones que son muy discutibles, como esto de que la inmigración es un derecho humano. El gobierno chileno piensa que no es un derecho humano y en eso tienen razón. No es que tiene que ver el derecho con un hecho, con el hecho de que yo me quiero mover de un lugar a otro. Bueno, yo tengo derecho, por supuesto, a moverme donde quiero, pero los demás tienen derecho a abrirme o no la puerta también. Depende de quién soy yo, ¿no es cierto? De manera tal que esto de convertir todo en derechos humanos, por supuesto, forma parte de las retóricas actuales y el gobierno chileno no se compró eso. Pero igual vamos a seguir recibiendo inmigrantes. No crean ustedes que mañana ya no entra nadie más acá. Vamos a tener inmigrantes y si esto es beneficioso o no para el país, yo creo que en general ha sido beneficioso.
en términos de aporte laboral, aporte profesional. Han habido también cosas más perjudiciales, especialmente en el norte de Chile, y en todas partes donde se han formado bandas de delincuentes con prácticas incluso más letales de las que pueden existir en Chile. Pero eso no pasa por tratados internacionales, pasa por lo que hacen los estados con sus propias fronteras, cómo se regulan, cuál es el sentido común que se usa, cuál es la capacidad para fiscalizar. Eso no depende de firmas solemnes realizadas por diplomáticos o por burócratas internacionales con el alambrito saliéndole por las orejas. Antes de continuar, les recuerdo, estimados amigos, que ustedes pueden ver este programa, si así lo desean, en un televisor, en el canal 31 Prime de cable, que pertenece al grupo GTD y Telefónica del Sur. Y ahí tienen ustedes la opción de verlo. Se transmite esto, que a lo mejor usted está viendo más temprano, todos los días, de lunes a viernes, no todos los días, de lunes a viernes a las 8:30 de la noche. Ahí está este programa. Y así que el asunto de la migración, de la no firma del gobierno, del planchazo de los parlamentarios que firman una cosa que el gobierno decide no firmar, eso seguramente va a dar motivo para un montón de discusiones. Aquí estoy viendo una noticia, el señor Osandón dice que sobre este tema había una tremenda discusión en el gobierno y que su posición es no apoyarlo. Sí, era un tema para discutirlo con mucha intensidad, pero parece que ya se tomó esta decisión y veremos cómo se fiscalizan las cosas, porque vuelvo a repetir, para que quede claro, para algunas personas que creen que yo sigo insistiendo, que yo soy como quien dice partidario que entre todo el mundo. Yo no soy partidario que entre todo el mundo, ni soy partidario que no entre nadie. Simplemente me gusta analizar y observé que firmar o no firmar este pacto es bastante irrelevante, porque finalmente todo depende de cómo se administre, cómo el Estado administre su frontera. Ningún pacto firmado, por muchas incluso que hubiera algunas especificaciones respecto a facilitar la entrada, ningún pacto de ese tipo le habría prohibido al gobierno chileno, si así fuera su voluntad, poner filtro. Y ninguna no firma le impide a un gobierno chileno, eventualmente del mañana, que tenga otra concepción de las cosas, el dejar entrar a todo el mundo. Así que todo depende, como en materias de limítrofes, lo he dicho siempre cuando estábamos con la discusión del tema del diferendo con Bolivia, y siempre he insistido desde hace mucho tiempo que finalmente las cosas dependen de lo que decida el Estado, nosotros, y no lo que decidan otros, ni tratados internacionales, ni pacto, ni corte, ni ninguna cosa. Pasando a otro tema, el ministro de Defensa, el señor Alberto Espina, ha señalado que respecto a los temas de control de las finanzas, de cómo se han manejado todo este tiempo los recursos en las Fuerzas Armadas, él encontró, porque llevó a cabo una auditoría, encontró un montón de problemas bastante serios y que él anunció que iba a meter el dedo en la llaga completamente. O sea, tenemos una llaga acá. Eso es lo que nos está diciendo Espina. Y no me extrañaría que hubiera una llaga, porque en cualquier institución, incluyendo las instituciones armadas, cuando circula mucho dinero, muchos recursos, empiezan las cosas a descomponerse, a veces mucho y a veces un poco, pero se descomponen. Lo hemos visto en todas las instituciones del Estado. Cuando este era un país realmente pobre, el país de los años, 60, 70 para atrás, cuando el Estado siempre estaba en la inopia, no había dónde robar en primer lugar, no había dónde de distraer fondos, no había esa abundancia, esa pleamar que permite tapar, digamos, los neumáticos que están botados en la playa, no había la oportunidad de desviar fondos para acá o para allá, el Estado era muy simple, además no habían tantas reparticiones públicas
porque ahora hay muchísimas más que antes, que se manejen con sus propios presupuestos y que sea difícil controlar a cada una de ellas. La Contraloría General de la República seguro que no da abasto en estos tiempos, y no habían las condiciones para que este fuera un país donde hubiese un grado importante de corrupción y de deshonestidad. Ahí la pobreza obliga a ser honesto simplemente porque no se puede robar. Ahora este es un país que tiene mucha abundancia de recursos públicos, un laberinto burocrático, y podríamos agregar también que la mentalidad de los chilenos, que alguna vez se ajustó a esa pobreza y la convirtió en una virtud. Con las tentaciones de hoy, con los conceptos de que cada cual, digamos, tiene que pasarla lo mejor posible y forrarse los bolsillos y enriquecerse y qué sé yo, dar una manifestación de éxito en la vida y tener el auto del último modelo y todo, se generaron presiones culturales que dan como resultado de que mucha más gente que antes esté dispuesta a cualquier cosa para llevar fondos a sus bolsillos. Entonces se dieron todas las condiciones y no me extraña en absoluto que además las Fuerzas Armadas que eran dueñas del país, podríamos decir, de la administración del Estado por muchísimos años, durante la dictadura de Pinochet, dirían algunos, durante el gobierno de Pinochet, dirían otros. Y yo voy a decir simplemente durante el régimen de Pinochet, no cabe duda de que hay otras condiciones para hacer lo que se les da a la real gana. Entonces, no me cabe duda de que hay alguna llaga aquí. ¿De qué tamaño es? Yo me imagino que no es tan grande, pero allí donde está involucra mucha plata, porque los recursos de las Fuerzas Armadas son grandes, son muy grandes. Acuérdense ustedes que involucran incluso un porcentaje de los ingresos brutos del cobre. Entonces hay mucho dinero, y aunque sean pocos los que han metido mano, y aquí estoy incluyendo a Carabineros, el efecto ha sido muy, muy notorio, muy escandaloso, para perjuicio, para indignación, para tristeza y para desmoralización del resto del personal de las Fuerzas Armadas, lo cual es muy serio. Bueno, va a meter entonces el dedo en la llaga y se van a tratar una serie de cosas. Se está hablando ya del tema de la jubilación de las Fuerzas Armadas. No sé si ustedes saben, pero los oficiales se pueden jubilar a los 50 años. O sea, se jubilan a los 50 años. Lo cual parece un poquitito exagerado, ¿no? Una verdadera locura. Así que entiendo que el gobierno de Piñera está planteando la posibilidad de alargar la carrera funcionaria, llamémoslo así, de las Fuerzas Armadas. Fuera de eso, a mí me parece que no tiene mucho sentido que un oficial que ha llegado a los 50 años de edad, no estoy hablando de 50 años de servicio, de edad, y que tiene una experiencia, esa experiencia sea perdida por las Fuerzas Armadas porque el hombre se va a cambiar. No me parece muy eficiente. No tiene mucho sentido hoy en día cuando la gente llega a avanzada edad como yo mismo y puede seguir trabajando perfectamente. Hoy día ya no estamos en esa época en que nosotros veíamos a la gente de 40 o 50 años como unos ancianos vetustos. Así es que vamos a ver qué se puede hacer al respecto. Yo creo que ahí hay que meter manos y hay que realmente poner ese dedo en esa llaga. Ojalá que no sea demasiado grande, pero ahí está, de todas maneras. Y vamos a ver si Espina tiene la fuerza suficiente para hacerlo. Y yo espero que sí. Yo espero que no solo tenga la fuerza suficiente, sino que va a contar con apoyo de las propias Fuerzas Armadas, porque me hago la impresión que el grado de, no sé si llamarlo corrupción, pero el grado de irregularidades que se han dado en ese ámbito de las instituciones del país no es tan masivo como en otras partes y por lo tanto tiene arreglo desde adentro. Y antes de continuar, les recuerdo, amigos, Eternal Love, la tienda especializada en joyas finas, obviamente hechas con metales preciosos, pero además con diseños muy especiales. Las joyas incluyen los anillos de compromiso, matrimoniales, todas esas cosas, y son muy bonitos. Los diseños hay que ir a verlos. Esta tienda está en el Mall Plaza Los Dominicos y les ofrece a usted la oportunidad de comprar estas preciosas joyas a un precio duty free, es decir, con un 20% de descuento. Esta empresa se inició en el duty free de Iquique y se instalaron ahora en Santiago y están trayendo como
una oportunidad para el público de la ciudad este descuento. Es más, algunos de los productos de la joyería que usted los puede ver y comprar en el sitio eternallove.cl, si usted los compra online, se benefician con descuentos adicionales. En algunos casos, sumando lo del duty free y los descuentos adicionales, usted puede llegar al 40%. Tómelo en cuenta ahora que está pensando ya, haciendo su listita de regalos de Pascua, que tiene esta tremenda opción. El tema de estos alumnos que no se resistieron a leer un libro del señor Lemebel ha ido creciendo su buen poco, no vamos a decir que es trascendental, pero es bien interesante seguirlo porque señala otra manifestación más de los climas ideológicos, mentales y culturales que están prevaleciendo en nuestro país, de la lucha ideológica, podríamos decir, que se está produciendo en forma a veces abierta y a veces tácita. Hay un investigador del Centro de Justicia Educacional, don Ernesto Treviño, al cual se consultó en la prensa, y que señaló que era mucho mejor, por supuesto, que los alumnos escojan, pero no habría que rechazar un determinado libro por las características del autor, que en este caso, como todos saben, Lemebel era homosexual, que no era cuestión de rechazarlo, que el día de mañana lo van a rechazar a alguien por ser mujer, por ser negro, etc. Bueno, ahí ya el argumento se me empieza a derrumbar, porque yo no he sabido en ningún caso que se eche abajo un escritor en Chile, una obra de un escritor porque sea mujer, por ejemplo. Aquí nadie ha rechazado leer a María Luisa Bombal, que yo sepa, o a Marcela Paz, o a Gabriela Mistral. Las tres personas en cuestión son mujeres, ¿no es cierto?, del género femenino. Tampoco conozco ni recuerdo ningún autor negro que haya sido recomendado o puesto en una lista de libros y que haya sido rechazado por los alumnos por ser negro. En primer lugar, quisiera saber cuál autor negro se estarían refiriendo. Así que los ejemplos tienen que ser buenos, no tienen que ir al meollo del asunto, tienen que tener sentido. Cuando son irrelevantes, echan a perder el argumento. Así es que por ahí tampoco el tema de la homosexualidad en sí misma. Y aquí hay otro error creo yo, del señor Treviño, porque él mencionó como ejemplo que el día de mañana los alumnos iban a rechazar leer a Federico García Lorca, el poeta español, que era homosexual, o a Oscar Wilde, que era homosexual. Hagamos una diferencia entre los escritos de Oscar Wilde, de Federico García Lorca y los de Lemebel. En los escritos, aparte de la diferencia abismal de calidad y de importancia literaria entre unos y otros, ni Federico García Lorca ni Oscar Wilde hicieron de la homosexualidad un tema de su obra. No se regocijaron, no chapalearon hablando y presentando personajes y machacando el tema. Eran homosexuales, pero su obra no es homosexual. Su obra no tiene sexo. En la verdad, una obra de verdad, una obra que tiene valor literario, puede haber sexo, pero no tiene sexo la obra misma. No sé si me hago entender. Salvo que entremos a conversar sobre la literatura pornográfica, que empecemos a conversar de los libros pornográficos que escribió el Marqués de Sade, como por ejemplo Filosofía en el Tocador y otros por el estilo. Pero no. Entonces no se trata ni de este tema general de que el día de mañana los chicos van a rechazar un libro porque es de un negro, o de una mujer, o de Oscar Wilde. No. Aquí había un tema con el señor Lemebel, simplemente, que es distinto, es completamente distinto. Ahora, tampoco para mí el tema es que se lea o no se lea Lemebel. El tema es que los alumnos tengan libertad o no para escoger y que nadie se les intente forzar y meter por el garnate con pretextos, además, que ya vamos a ver de que esas lecturas les abren la mente. No, yo no creo en esa teoría. Después tenemos otro caballero que también se le preguntó a un señor López, que fue más allá y criticó a los papás y dijo: esto es mal por los padres que están formando jóvenes con sistemas de creencias acotados. Estrechos quiso decir, ¿no es cierto? No se atrevió a decir estrecho, dijo acotados. Dice que así los chicos no se adaptan, esto es el texto actual, a los requerimientos del siglo XXI.
Yo me gustaría saber si el señor López es una autoridad sobre los requerimientos del siglo XXI, quien le dio el título, el doctorado en requerimientos del siglo XXI, para venir a asociar la lectura del MBL con los requerimientos del siglo XXI. Aquí tenemos el caso típico de un iluminado que cree saber lo que le conviene a la nación, a la humanidad, y que nosotros, por supuesto, no sabemos, porque nosotros somos tontones, somos fascistas pobres, y por eso que no queremos leer a algunos jóvenes al MBL, porque no entendemos que la única forma de ponernos a la altura y en sintonía con los requerimientos del siglo XXI es leer al MBL y a otros que le parezcan bien al señor López. Y después dijo una frase que ya es un estándar de ciertos sectores, ¿no? Esto de que es desde la diversidad que construiremos una sociedad mejor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál diversidad? ¿De qué diversidad está hablando el señor López? Porque la diversidad significa que hay cosas distintas, pero no necesariamente esas cosas que son distintas son buenas en sí mismas. Hay una diferencia, hay una diversidad entre el bien y el mal, y no por eso significa entonces que lo mejor para una sociedad es que siempre haya mal coexistiendo con el bien. ¿Qué objetos son aquellos que están siendo diversos? ¿Y en qué sentido una sociedad se hace mejor? También hay diversidad en cuanto que junto con los dentistas, con los astrónomos, con los profesores existen delincuentes. Los delincuentes son otra actividad profesional, llamémosla así, que se agrega a las anteriores y por lo tanto agrega a la diversidad, agrega al enriquecimiento de una sociedad mejor. Es una frase tonta eso de la diversidad que en sí misma produce una sociedad mejor. ¿Mejor en qué? Tampoco lo define el señor López. Entonces aquí tenemos una vez más esta mentalidad facilista, repleta de prejuicios que no ha examinado, repleta de axiomas, repleta de frases hechas, que de tanto repetirla ellos creen que suenan bien, como esto de la riqueza, la diversidad. Ustedes la han escuchado, la escuchan hoy y la van a escuchar mañana en toda clase de ámbitos. Cuando alguien no tiene una idea concreta, específica, inteligente, dice que hay que el enriquecimiento de la diversidad. Nunca explican a qué se refieren con diversidad. ¿A que hay una mezcolanza de toda clase de cosas? Eso no necesariamente enriquece nada. Hay una cierta diversidad que es equivalente al desorden, a la confusión, a la incoherencia. Hay una cierta diversidad que consiste en la coexistencia de cosas malas con las buenas. Esa diversidad no es muy buena. Entonces, esta sensación de que un país es mejor mientras más quiltro es, mientras más se mezcla de todo, es una concepción ideológica pero muy discutible. Aquí no se trata de estar promoviendo una sociedad regimentada, uniformada, en que todos piensen igual, que sería el caso de una sociedad comunista, precisamente. No. Pero tampoco nos vayamos al otro extremo de pensar que toda diversidad es buena per se. Una cosa, señor López, es ser tolerante con quienes son distintos a nosotros en sus gustos, sus conductas sexuales, etc. Y la tolerancia, entre paréntesis, para mí, la verdadera tolerancia es equivalente a la indiferencia. Cuando uno ya ni siquiera le importa el tema, cuando uno no tiene que estar haciendo un esfuerzo de tolerancia, es cuando realmente hay tolerancia. Pero la tolerancia es una cosa, decir que la tolerancia es buena, es una cosa, y que la diversidad enriquece o mejora una nación es otra. Además, también hay que examinar a qué tolerancia nos referimos. Porque yo no soy tolerante con un tipo que está arrojando basura en la calle, no soy tolerante, ni nadie debiera hacerlo con un criminal, no soy tolerante con los flojos y con los sinvergüenza. ¿Por qué habría que uno ser tolerante así en general? Todas estas cosas tienen que ser, ya que les gusta la palabra acotado, tienen que ser acotadas conforme a razón, y no simplemente lanzando estas varadas de frases hechas que no significan nada. En lo concreto, en el caso esto de la lectura del libro Lemebel, el único principio que vale es que los jóvenes, los niños, tienen que leer a los mejores autores, además. Y tienen que tener libertad para elegirlo. Y el señor Lemebel no está entre los mejores autores. Yo siempre le he dicho, cuando de repente me dicen, ¿usted ha leído tal libro, tal otro, tal bestseller? Yo digo no, porque leer un libro, dada que tenemos una vida limitada, es gastar un tiempo que podría haber ocupado en leer otro libro mejor. Y creo que hay libros hay una lista inmensa de autores chilenos. Ni siquiera voy a hablar de los autores de todo el mundo, de todos los tiempos. Autores chilenos que son mucho más interesantes y mucho más sustantivos que el señor Lemebel.
Les voy a contar una anécdota. Un amigo, un ex amigo mío, yo ya no tengo amigos prácticamente, un ex amigo mío se encontró una vez con el señor Lemebel en la Feria del Libro. Y este ex amigo era un hombre medio brutal para decir las cosas, ¿no? Peor que yo. Y habló con unos momentos con él, le dijo, pero si tú escribes pésimo, le dijo, tú escribes mal. Eso le dijo mi ex amigo, tú escribes mal. Y la respuesta del Lemebel fue, esa es mi propuesta. Esa manera de escribir mal es mi propuesta. Así que si yo fuera el profesor de estos jóvenes, aparte que no los obligaría a leer nada, me preocuparía que hubieran libros de buenos autores simplemente, que sepan escribir. Dicho eso, si alguien quiere leer a Lemebel tampoco me importa. Cada cual verá lo que quiera leer. Si hay jóvenes que encuentran maravillosa la prosa de Lemebel y los mundos que él pinta, los mundos arrabaleros, en los cuales se regocija, está bien, pero no obliguemos a nadie. Y no vengamos con estos argumentos de una sociedad mejor por la diversidad, porque eso es una frase completamente absurda, no tiene ningún sentido, es simplemente una frase hecha que no vale nada, no vale ni un 5. Y continúo con mis estimados auspiciadores. Bueno, se me está medio como derrumbando la caja de tanto que la he movido, pero ustedes saben lo que hay adentro de ella. Esto es una de las posibilidades que ustedes tienen si se contactan con Vino Personalizado, que les ofrece no solo un vino muy rico, sino que la posibilidad de personalizar la etiqueta, el membrete, el nombre del vino. Pueden ponerle el nombre que quieran, Santa Julia, 8 estrellas, hacer broma, el dibujo puede ser distinto, lo diseñan como se les dé la real gana. Y eso significa que son súper útiles estas botellas de esta viña para hacer regalos. Por ejemplo, regalos corporativos, cuando uno quiere agasajar a clientes o gente que queremos que sean clientes nuestros y que los invitamos a una cena. Y hay un cómico y hay un numerito. Y tenerles una botella cada uno con el nombre, San Fernando, San Eugenio, San Emilio, es una muy buena idea, es entretenido. Es un vino muy rico además. No por nada hicieron ya un reportaje en un canal del cable de Estados Unidos sobre viñas chilenas y usaron la viña del vino personalizado para hacer su reportaje, y no será por casualidad. Es un vino muy rico y en esta caja, además de venir 2 botellas, porque son 2, viene un manual que se los he mostrado, pero yo no puedo estar seguro que lo hayan visto con cuidado, que es un manual para que usted inicie su propio viñedo, su propia viña. Aquí está todo explicado desde la plantación de la viña hasta el riego, la cosecha, el cuidado, el mantenimiento, luego cómo se empieza a preparar el vino, toda la vinificación que se llama, todo el proceso con dibujos, con ejemplos. Yo creo que para una persona que tiene una parcelita, que tiene unas viñitas por ahí o que puede plantar unas viñas, puede ser una actividad paralela muy retribuidora en términos de satisfacción personal. Aunque a lo mejor cosecha al final una botella nomás, no importa, su vino. Una muy buena idea, creo yo. Así que pónganse en contacto con Vino Personalizado. Ustedes pueden encargar estas cajas o las botellas que tienen ellos de una, o botellas normales, también con el nombre que ustedes quieran, con el diseño que ustedes quieran, se las van a llegar a la dirección y no son de precios inaccesibles ni mucho menos. Pónganse en contacto con Vino Personalizado, ahí están los datos, y háganle un bonito regalo a alguien esta Pascua con estos vinos. Y continuando rápidamente, Piñera retiró el grupo de operaciones especiales carabineros, el GOPE. Bueno, no sé si es grupo de operaciones especiales, pero el GOPE. Lo retiró de la Araucanía, dejando a mucha gente muy descontenta. Parece otro gesto de rendición del Estado chileno ante la acción de la CAM. No veo qué otra interpretación pueda dársele. Naturalmente el gobierno le va a dar otra interpretación. Va a decir que es un gesto, que es una señal, de que esto, que lo otro.
y que vuelve a repetirse lo mismo, que no voy a repetir el argumento que he hecho acá, de que hay que tomar de una vez por todas una decisión, o este camino o el otro, o el camino de eliminar judicialmente a la CAM y sacarla de circulación, pero eso va a implicar lo que ustedes saben. Así que probablemente ese camino no va a ser seguido, no hay agua para esa piscina. El otro camino es llegar a un trato. Esos son los caminos que llevan a alguna conclusión. El camino actual de no tomar ninguna medida o hacer esto de sacar o poner grupo, de repente va un comando jungla, de repente sale el golpe, de repente entran, de repente nuevas mesas, nuevos diálogos con gente que no representa a nadie, con eso no se llega a ninguna parte y la Araucanía sigue ahí a fuego lento, a baño María, pobre, sin inversiones, con la gente que se está yendo. Pero ya, no podemos hacer nada, yo no puedo estar en todo. Y dos cosas más breves antes de terminar el programa. Jaime de Aguirre, que salió como director ejecutivo, renunció, hizo una larga entrevista en la prensa y dijo que salió por presiones del gobierno, obvio, y que esto de que el gobierno quiera poder que los gobiernos puedan remover o no a los directores va contra el principio mismo de una televisión autónoma e independiente. Todo eso suena muy bien, pero quisiera saber en qué sentido Televisión Nacional es autónoma e independiente. Yo creo que depende bastante de los gobiernos de turno o de los estados anímicos de las ondas ideológicas prevalecientes. Yo no veo en qué es independiente en este momento Televisión Nacional. Yo no veo, independencia significa no casarse con ninguna postura, y yo creo que Televisión Nacional, en aquellos programas que manifiestan postura, ya sea programas especiales de documentales sobre el pasado, sobre el presente, o en la labor diaria del departamento de prensa, no veo que sea muy independiente. Yo veo ahí gente que en su inmensa mayoría, no sé si todos, pero su inmensa mayoría son gente que está en sintonía con el discurso políticamente correcto, con el progresismo. Uno los ve, uno los escucha, o ustedes, pues yo no, pero me dicen y me cuentan, y además conozco a algunos de ellos y sé que quilates pesan, y yo no veo en qué independiente y autónoma la televisión pública. Aquí el tema de la televisión simplemente es definir de una vez por todas si tiene sentido tener o no una televisión nacional pública, que en realidad lo único que tiene de público es que es el público el que tiene que pagar las deudas, porque en todo lo demás esta televisión no cumple ninguna función diferente a cualquier otro canal privado. Ninguna. Vive una contradicción. Por un lado se supone que tiene que hacer algo que nunca se define bien, que es como de interés público. Por otro lado tiene que estar preocupada del rating y para eso tiene que sacar programas chanta para satisfacer a los chantas y tener rating. Digamos las cosas por su nombre. Programáticamente entonces vive en un dilema, porque si hace una televisión un poquitito más de mayor calidad, suponen ellos que van a perder el rating. Probablemente así sería también. Entonces, si pierden el rating, pierden más la finanza. Entonces, ¿qué es lo que es esto? Tiene que entonces financieramente manejarse a sí misma como una empresa privada que tiene que buscar números azules. Pero por otro lado se supone que tiene una vocación pública. Pero por otro lado no tiene una vocación pública tampoco en los programas ni en el tipo de ideologías que están permanentemente siendo expresadas en ese canal. Entonces es un enredo muy grande y sería bueno repensar esto desde el comienzo. Yo no me interesa una televisión pública que cada ciertos años le pida al público que le pague la deuda. Como estos 40 o 50 millones de dólares que hubo que echar a ese barril sin fondo para mantener pagando a los rostros, etcétera, que son bastante caros. Y finalmente, estimados amigos, a propósito de los famosos acuerdos que estaban tan preocupados algunos de ustedes con el acuerdo sobre las inmigraciones. Fíjense que en Polonia, en esta última reunión climática, no fueron ni siquiera capaces de llegar a un acuerdo con la palabrería. En anteriores reuniones sí han llegado a un acuerdo, después de diluir lo más posible toda requerimiento o frase que pueda molestar a alguien, que pueda significar una exigencia para alguien, pero al final logran producir un mamarracho retórico y lo firman y salen todos y se fotografían muy ufano como que hubieran logrado salvar a la humanidad. Pero ahora en Katowice, Polonia, ni siquiera fueron capaces de hacer eso. ¿Y saben ustedes por qué? Porque la idea era incluir en la declaración de que esta reunión acogía con mucho interés el informe de los científicos acerca de los pequeñísimos plazos que tiene, según ese informe, la humanidad para que no quede la crema
creo que hasta el año 2030 tenemos tiempo para que la temperatura, para tomar las medidas que eviten que la temperatura crezca más de 1,5 grados Celsius. Más allá de lo cual se desatan mecánicas de termodinámicas que hacen desde el planeta un lugar cada vez más invivible. No, hasta eso le pareció a un montón de países productores de petróleo, desde luego, estos países árabes productores de petróleo, que lo único que producen es terroristas y petróleo. Y para países como Estados Unidos, ni siquiera en eso estuvieron de acuerdo. A lo más que estaban de acuerdo era decir que los que estaban ahí en esta reunión tomaban nota. ¿Qué quiere decir eso? Nada, tomaban nota del informe. Como no se pudieron poner de acuerdo entre poner que recibían con interés y iban a considerar digamos, el informe, o poner tomamos nota, que no significa nada, porque uno puede tomar nota de cualquier cosa, a favor o en contra. Como no se pusieron de acuerdo en eso, no hubo declaración. O sea, ya estas reuniones no sirven ni siquiera para ponerse de acuerdo en la retórica de antes. La retórica que antes se ponían de acuerdo. Una mala retórica, pero finalmente estaban de acuerdo en ella. Así es que no es necesario ser aquí Nostradamus para pronosticar que, salvo que lleguen, como algunos piensan, los extraterrestres a tiempo para salvarnos de los estropicios que como raza poco inteligente le producimos al planeta, de aquí, no es decir a 10 años, a 5 años, los efectos del calentamiento global, sea cual sea la causa, van a ser aún más feroces de los que ya estamos empezando a ver. Y la vida en esta tierra, en este planeta, va a cambiar completamente y para peor. Y le estamos entregando ya a nuestros hijos, para no hablar de los nietos, un planeta en muy malas condiciones. En muy malas condiciones. Bueno, puede ser que tengamos la suerte, porque esta es una raza con suerte pese a todo. No somos muy inteligentes, somos medios tontones los seres humanos. Aunque nos creemos maravillosos, hay aquí un autor israelita que ha escrito unos libros sobre que somos poco menos que semidioses, las pinzas. Somos apenas unos monos, como decía Anatole France, el hombre es un mono con un mosquete. Eso es todo. Vamos a ver qué pasa. En una vez hay un milagro, tenemos suerte, vienen los extraterrestres, o viene Dios en persona, o ocurre algún fenómeno X, y logramos salir del despeñadero hacia el cual vamos, pero como por un tubo en este momento. Y dicho lo cual, agradezco a los que se siguen inscribiendo en Patreon, y igual le doy las gracias a los que se han salido, algunos pocos porque se molestaron con alguna cosa que yo he dicho, entonces me castigan, se salen de Patreon, está bien, son dueños. Este programa funciona básicamente gracias a eso. Y por supuesto los avisos también ayudan, pero básicamente es Patreon, así es que les agradezco mucho eso. Y bueno, vamos a ver qué pasa mañana con el tema migratorio, porque aquí va a haber algún revoluti entre los que, para explicarnos cómo fue posible que el gobierno tome una decisión y no le comunica a unos parlamentarios que estaban allá lejos, firmando junto con otros 150 países que aprobaron el Pacto Migratorio Mundial de las Naciones Unidas. Será hasta mañana. Muchas gracias.